Básicamente es todo sangre. Entra teoría y laboratorio, pero solo van a ver la parte de recuentos y de las pruebas del hemograma completo. Es más sencillo que el segundo corte, a mi parecer. Primero tienen que saber generalidades. ¿Cuáles son las generalidades? ¿Qué es sangre? Tienen que saber qué es un tejido líquido. Colocan esto y ya está bien su respuesta. Sangre, un tejido líquido, altamente especializado que consta de dos fases. También sabe preguntar cuáles son las fases de la sangre, que son la fase plasmática, que es la fase líquida, y la fase globular, que es la fase sólida. También deben de saber qué se encuentra en cada una de estas fases. En la fase sólida o elemento globular se encuentran nuestras tres células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y en el suero o plasma, dependiendo si tiene o no anticoagulante, ¿qué se encuentra? Está compuesto de un 90-95% de agua y también se encuentran todos los demás analitos que se ven en clínico, que seguro están traumados, como es la urea, la crea, el calcio, todos los iones también, calcio, sodio, potasio. Después tienen que saber las funciones de la sangre. ¿Cuáles son? Primero, se encargan del intercambio gaseoso a través de la hemoglobina. Luego, nutrición, ya que a través de la sangre se transportan todos los nutrientes a cada extremo de nuestro cuerpo. Después está el equilibrio de gases. Como vieron en Metabolismo 2, la regulación del equilibrio ácido-base a través de la alcalosis o acidosis. Y después tenemos el equilibrio electrolítico. Y por último, la hemostasia y coagulación, que lo van a ver en la segunda parte de hematología. De aquí, ¿qué es lo más importante que deben recordar? El concepto de sangre, cuáles son sus fases y para qué sirve. Con que mencionen 3 de las funciones ya está. A veces pregunta, a veces no. Y esta es la clave, hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Es la formación de las distintas células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Dónde se produce? Se produce en la médula ósea, principalmente en los huesos largos, como el hueso del fémur. Y es muy importante que deben cumplir con un microambiente medular, es decir, deben tener las condiciones óptimas para que se pueda dar la formación de estas células. ¿Qué debe tener el microambiente medular? Tiene que tener fibrina, tiene que tener colágeno, ambas son proteínas, y tiene que tener interleucinas. ¿Ok? Luego, en la hematopoiesis ya se empieza a diferenciar. Tenemos el hemohistioblasto. Este hemohistioblasto es la célula madre pluripotencial, es decir, a partir de esta célula se van a dividir todas las demás. Es una célula grandota, de aproximadamente 25 micrómetros. Se los voy a anotar. Luego, esta se diferencia hemocitoblasto, y de este hemocitoblasto puede dar origen a la eritropoiesis, que es la formación de glóbulos rojos, a la leucopoiesis, que es la formación de glóbulos blancos, y a la plaquetopoiesis, que es la formación de las plaquetas. En la eritropoiesis tenemos 2 vías, es decir, se pueden formar 2 tipos de células, que está la vía normoblástica, que parte a partir del normoblasto, y la vía megaloblástica, que parte a partir del megaloblasto. En la vía normoblástica se van a formar glóbulos rojos normales, de un tamaño de 8 o 9 micrómetros. Y en la megaloblástica se van a formar glóbulos rojos grandotes, mayores a 9 micrómetros. ¿Cuáles son los pasos? Generalmente en el examen deja espacios para rellenar. Por ejemplo, pone paso de la eritropoiesis, normoblasto inicial, espacio en blanco, normoblasto terminal, espacio en blanco, eritrocitos. Y ustedes tienen que completar eso. En el caso de la eritropoiesis es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque está inicial, intermedio, terminal, reticulocito, eritrocito. Y en el megaloblasto lo mismo, inicial, intermedio, terminal y macrocito. Para la leucopoiesis tenemos 2 vías, la de polimorfonucleares, es decir, las células que tienen más de 2 núcleos, que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos,
Y para los mononucleares, aquellos que poseen un solo núcleo, que son los linfocitos y los monocitos. En el caso de los polimorfonucleares, se sigue la siguiente vía: mieloblasto, mielocito, metamielocito, callado y ya la célula formada que esté en circulación sanguínea. Esto cambia el nombre dependiendo de la célula. Puede ser mieloblasto neutrófilo, mieloblasto eosinófilo o mieloblasto basófilo, pero es exactamente la misma vía. Y para los mononucleares hay dos vías. A partir del histioblasto, que se forma el promonocito y el monocito, y el linfoblasto, que está el prolinfocito, que se forman linfocitos grandes o linfocitos pequeños. Y para la plaquetopoiesis tenemos el megacarioblasto, megacariocito, megacariocito granulado, megacariocito en brotación y las plaquetas. Por eso se dice que las plaquetas son restos citoplasmáticos y no células como tal. Estos pasos de la hematopoiesis se los tienen que aprender de memoria. No hay cómo más los recuerden, porque en su examen les puede entrar para completar o se los puede pedir que los dibujen, dependiendo de cómo lo hagan el examen. El examen lo hacen las dos doctoras juntas y es el mismo tanto para los de la doctora Lina como de la doctora Karina. ¿Me esperan un minutico para que acepte a sus demás compañeros? Listo, continuamos. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿No? Bueno. Entonces, vamos con los glóbulos rojos. ¿Qué es lo que se debe saber? ¿Qué son los glóbulos rojos? Son células anucleadas. Si recuerdan, los glóbulos rojos no presentan núcleos. Anucleadas. Sin núcleo. Tienen un tamaño aproximado de 7 a 8 micrómetros y tienen una forma bicóncava. Ahí está una imagen de los glóbulos rojos, como les decía, células anucleadas, no presentan núcleo, de forma bicóncava, no son totalmente circulares y tienen un tamaño aproximado de 7 a 8 micrómetros. ¿Qué más tienen que saber de los glóbulos rojos? Tienen que saber que dentro de ellos hay una molécula muy importante que se llama hemoglobina. Esta hemoglobina es muy importante, ¿por qué? Porque es la que se encarga del intercambio de gases, de la nutrición, del equilibrio de gases, de la hemostasia y coagulación. Es decir, todas las funciones que tenía la sangre las ejecuta la hemoglobina, ya que esta es la proteína de transporte que se encuentra dentro de los glóbulos rojos. Ahí está. ¿Qué más deben saber? Estos eritrocitos tienen una vida media, es decir, viven aproximadamente 120 días, aproximadamente 3 meses. También la doctora menciona sus anormalidades o alteraciones. Los eritrocitos pueden tener 3 tipos de alteraciones. Estas se clasifican en según forma, según tamaño y según color. A ustedes les van a preguntar más de tamaño y color porque las alteraciones de forma son específicas para hematología 2, las van a ver en el siguiente semestre. Pero les menciono algunas, las más comunes, que son los ovalocitos, cuando los eritrocitos se deforman y tienen forma de óvulo. Los lacrimocitos, como indica su nombre, cuando los eritrocitos se deforman y tienen forma de una lágrima. Los eritrocitos crenados, que es cuando están como si fueran, como les explico, piquitos, 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 piquitos alrededor. Esto es común cuando hay hemólisis. Están los esferocitos y están los estomatocitos. Es bueno que conozcan algunos, les voy a colocar imágenes antes de pasar en las diapositivas, pero como dije antes,
Las alteraciones de forma son más específicas de hematología 2. Ahora, ¿qué es lo que ustedes deben dominar? Las alteraciones de tamaño. En las alteraciones de tamaño, ¿qué vemos? Cuando un glóbulo rojo es más grande de lo normal, es decir, mide más de 8 micrómetros, se le denomina macrocito. Es decir, con un BCM, volumen corpuscular medio, aumentado. Y cuando es mucho más pequeño del tamaño estándar, del tamaño normal, se denomina microcito. Esas son las alteraciones de tamaño. Macrocito más grande, microcito más pequeño, no hay dónde perderse. Después tenemos las alteraciones de color. Aquí se puede presentar de tres formas. Hipercrómico, como indica su nombre, más pigmentado, hiper mucho crómico color. Normocrómico, sin alteraciones de color. Y por último, hipocrómico, cuando indica su nombre, hipo, poco, crómico color, con muy poco color o pigmentación. Listo. Luego pasamos a los glóbulos blancos. Glóbulos blancos. Para los glóbulos blancos tienen que saber que son las principales células de defensa y que se dividen en dos. En los polimorfonucleares, que son aquellos que presentan más de dos núcleos, y en los mononucleares, que presentan un solo núcleo. Polimorfonucleares y mononucleares. En los polimorfonucleares, ¿a cuáles tenemos? Tenemos a los neutrófilos, que son las principales células de defensa. Tenemos a los eosinófilos, que son las células que se encuentran elevadas cuando hay una infección parasitaria o una alergia, y tenemos a los basófilos, que se encuentran elevadas en infecciones crónicas o problemas de médulas. Luego tenemos a los mononucleares, que son aquellos que presentan un solo núcleo, que son los monocitos, también células que se encuentran elevadas en infecciones crónicas, y tenemos a los linfocitos, que se encuentran elevadas en infecciones virales. Aquí generalmente es bueno hacerse un cuadrito para poder diferenciar las funciones de cada uno de ellos. Yo me hice uno cuando llevé la materia, que literalmente les voy a tomar captura y se los voy a pegar para no tardar mucho tiempo. Ahí los valores de referencia no se los había puesto bien. Ahí está. Primero tenemos a los polimorfonucleares. Los polimorfonucleares, como les había mencionado, son aquellos que presentan más de un solo núcleo. ¿Qué es lo que tenemos que saber de cada uno de ellos? El tipo de célula, el tamaño, los núcleos que presentan, la función y el tipo de granulación. En el caso de los neutrófilos, tienen un tamaño aproximado de 14 a 16 micrómetros, un núcleo de 3 a 4 lóbulos, es decir, presentan 3 a 4 núcleos. Y su función principal es la defensa bacteriana. Su granulación, los gránulos que presentan en su estructura son ¿de qué? De fosfatasa alcalina. Por eso se tiñen medios moraditos en la tinción panóptico rápido. Luego tenemos a los eosinófilos. Tienen un tamaño de 15 a 16 micrómetros, presentan dos lóbulos generalmente, y su principal función es la defensa parasitaria. Estas tienen una granulación de color café, que es por la histamina. Luego tenemos a los basófilos, que miden aproximadamente 14 micrómetros, presentan dos lóbulos, su principal función son las reacciones alérgicas y su granulación es la heparina.
Por eso se tiñen de azul o negro en la tinción de Gienza. Después tenemos a los mononucleares, que son los linfocitos y los monocitos. ¿Qué es lo más importante de estos? Las funciones, porque aquí hay diferenciación. Los linfocitos tienen un tamaño de 9 a 13 micrómetros. Su característica es que tienen un citoplasma y núcleo bien definido y que el núcleo abarca casi la totalidad de la célula. Tienen muy poca cantidad de citoplasma. ¿Recuerdan cuando lo vimos al microscopio? Y en el caso de los linfocitos tienen dos subpoblaciones, es decir, se dividen en dos tipos de linfocitos. Están los linfocitos T, que se encargan de recibir la información celular y de transportarla a los linfocitos B. Y estos linfocitos B se encargan de la producción de anticuerpos. También son células de defensa. Luego tenemos a los monocitos, que son las células más grandes, si se dan cuenta, porque miden entre 18 a 20 micrómetros. Tienen un núcleo arriñonado. Función de defensa o fagocitosis. También se encargan de la eliminación de dendritos, que son restos celulares. ¿Tienen alguna duda de la serie blanca? ¿Hasta acá, chicos? No, sí, todo bien. Ya, muchas gracias. Sigamos entonces. Bueno, con las plaquetas, honestamente no hay mucho que decir, solo son restos citoplasmáticos, se encargan de la coagulación y sus valores de referencia. Plaquetas. Restos citoplasmáticos. Su valor de referencia es de 150.000 a 350.000 o 400.000 en algunas bibliografías. Células por milímetro cúbico. Su principal función es de la coagulación. ¿Por qué? Forman el tampón plaquetario y de esta manera evitan la pérdida de sangre. En resumen, esto sería todo lo que les va a entrar en teoría. Lo más larguito es lo de la hematopoiesis porque lo ven a detalle, pero en el examen más que todo les preguntan para rellenar. Tienen que saber qué es sangre, de qué está compuesta, cuáles son sus funciones. En hematopoiesis tienen que saber los nombres y las de cada una de las células en el proceso y tienen que saber las funciones y características de cada una de estas células. Bastante sencillo a simple vista, ¿verdad? La cosa es recordarlo. ¿Alguna pregunta de teoría antes de que pasemos al laboratorio? Hemograma. Eso es laboratorio. ¿Alguna otra duda? Oh, sí, eso lo va a pasar. Claro, se lo voy a pasar, yo lo paso todo. Allá. Lo voy a subir en mi Instagram. Me siguen y lo descargan. Todo para ganar seguidores. Y ahora vamos con laboratorio. De laboratorio pregunta la doctora, la mitad del examen es laboratorio. Pero son preguntas súper básicas que si ustedes hicieron las prácticas no van a tener el más mínimo problema, se los aseguro. Empecemos con BCG. Listo. La BCG o velocidad de sedimentación globular. ¿De qué depende? Depende de la cantidad de eritrocitos y del tamaño de los mismos. Se fundamenta en dejar sangre anticoagulada durante 1 hora a 90 grados
y medir la cantidad que sedimentó en milímetros. Pero lo más importante es que consta de cuáles son. 1, la fase de agregación. 2, la fase de sedimentación. Y 3, la fase de empaquetamiento. En la fase de agregación, como indica su nombre, los eritrocitos se empiezan a juntar y aglomerar entre ellos. Luego viene la fase de sedimentación, donde los eritrocitos empiezan a bajar hasta llegar a la base. Y por último está la fase de empaquetamiento, donde los eritrocitos ya están establecidos pasado 1 hora y ya se puede medir con precisión el plasma, es decir, la cantidad que sedimentaron en 1 hora. ¿Alguien recuerda los valores de referencia? Estos sí son diferentes, depende de cada doctora. Depende de cada doctora. Se los dejo ahí para que los agreguen ustedes. Luego tenemos el hematocrito. ¿Qué pasa con el hematocrito? El hematocrito es la relación plasmática y globular de la sangre. De la sangre total, pero expresada en porcentaje. Como habíamos dicho, la sangre tiene una fase plasmática y una fase globular, es decir, una fase sólida y una fase líquida. Nosotros vamos a ver qué porcentaje de esa sangre es sólida y qué porcentaje es líquida. ¿Ok? Relación plasmática y globular de la sangre expresada en porcentaje. ¿Qué es lo que tienen que recordar? En el examen de laboratorio, la doctora suele preguntar procedimiento. ¿Qué pregunta? Para comenzar, ¿qué capilar están utilizando? Están utilizando un capilar color azul. ¿Por qué? Porque este no tiene anticoagulante. Porque ustedes en la muestra que utilizan ya contiene EDTA. Y si utilizan un capilar color rojo que tiene heparina, su muestra va a estar hemodiluida. Eso significa que es un hematocrito más bajo que el real. Color azul sin anticoagulante. Hablando del procedimiento, cargan el capilar y se lleva a centrifugar. A ver, primero, cargar 3/4 partes del capilar, sellar con plastilina y llevar a centrifugar a 10.000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. ¿Por qué les estoy poniendo el procedimiento? Pasa que la doctora, cuando lo hace la doctora Lina, la parte de laboratorio, pregunta de la siguiente manera. Para realizar el hematocrito, yo cargo 3/4 partes de un tubo capilar, sello con plastilina y llevo a centrifugar a 5.000 revoluciones. ¿Verdadero o falso? Ya es falso, porque aunque todo esté bien, las revoluciones ya están mal y ya no sirve ese procedimiento. Por eso se lo estoy colocando, porque cuando la doctora Lina hace esas preguntas, que van a ser tanto para la doctora Karina como para la doctora Lina, porque es el mismo examen, les va a poner algo trampa y ya está mal toda la respuesta. Y ustedes tienen que darse cuenta en eso. Recuerden los números exactos, digamos. ¿Ok? Luego tenemos la hemoglobina. En el caso, creo que con la doctora Lina hicieron lo mismo, pero nosotros con la doctora Karina no trabajamos con el reactivo de Draken. Les comenté que trabajamos con una sal. Pero si va a preguntar un fundamento, es del líquido de Draken. Esta es la técnica de la cianometahemoglobina. Esta técnica consta
de dos partes. Es una reacción. Uno, tenemos tu hemoglobina. Que reacciona con el ferricianuro potásico. Y aquí va a pasar el hierro de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está dentro de los glóbulos rojos, que está formado tiene una parte hemo y un grupo hierro. Por 4 anillos y un hierro en el centro. Y este hierro se encuentra en estado +2, pero al reaccionar con el ferricianuro de potasio, pasa a estado +3 y se forma la metahemoglobina. Se oxida y se forma la metahemoglobina. En el segundo paso de la reacción, la metahemoglobina reacciona con el cianuro de potasio y se forma la cianometahemoglobina. Y esta se lee en el espectrofotómetro a 540 nanómetros. Si ustedes les preguntan el fundamento del reactivo de Draken, ponen estas dos reacciones y ya está bien. Porque eso es lo que ocurre. Otra, o pueden escribirlo de forma literal. La hemoglobina reacciona con el ferricianuro de potasio, se oxida, metahemoglobina, y metahemoglobina reacciona con el cianuro de potasio formando la cianometahemoglobina. Pero eso ya depende totalmente de ustedes. ¿Ok? Yo les dejo acá el fundamento de la reacción para que no tengan problemas. Ahora vamos con los recuentos. Que de uno de los recuentos sí o sí les va a preguntar. No sé cuál. Generalmente pregunta el de plaquetas porque son 2 y los hace hacer la diferencia. Y pregunta cruzadas las diluciones. Para el recuento de eritrocitos que utilizamos el líquido de Hayen, que es una solución isotónica. Es decir, que va a haber la misma concentración dentro de la célula que en el medio externo. De esta manera va a evitar la hemólisis de los eritrocitos. ¿Dónde se cuenta? Se encuentra en los cuadrantes centrales. Lo mismo que hicimos con el anterior. ¿Cuál es el procedimiento? Uno son 4 ml de reactivo más 20 microlitros de muestra. Esto es una dilución 1 en 200. Tienen que recordar las diluciones de cada uno de ellos. 2 se deja reposar 3 minutos. Y luego observar en el microscopio a 40X. Y listo. Otra cosa que deben saber es valores de referencia. También depende de cada docente, pero más o menos está entre 4 a 5 millones de células por milímetros cúbicos. Cuando estos se encuentran disminuidos, generalmente se debe a anemia, y cuando se encuentran aumentados, generalmente se debe a poliglobulia o hemoconcentración. ¿Qué es lo que deben recordar? Lo más importante de todo esto, el reactivo que están utilizando y la dilución de la muestra. Ahora vamos con el recuento de leucocitos. El recuento de leucocitos o de glóbulos rojos se realiza ¿con qué? Con el líquido de Turco.
porque el líquido Betur está compuesto por ácido acético glacial, cristal de genciana al 1%, y por último, agua destilada. El ácido acético glacial, ¿qué hace? Se encarga de hemolizar a los eritrocitos, es decir, a los glóbulos rojos que eran en recuento. El colorante, que es la genciana, va a teñir a los glóbulos blancos, a los leucocitos, que es lo que nos está interesando contar. Y el agua destilada es para diluirlo. Aquí, ¿cuál es el procedimiento? Se agregan 380 microlitros de reactivo más 20 microlitros de muestra. Esto da una dilución 1:20. Reposar 3 minutos y se realiza el recuento en 4 cuadrantes primarios y se multiplica por un factor de 50. Aquí me olvidé el factor. Factor de 10.000. Esperen un ratito, voy a volver a aceptar a sus compañeros. Listo, continuamos. Yo pensé que su examen se iba a suspender, la verdad. Nosotros igual, la UCI. Yo igual. Sí. Si cuando me dice, van a dar examen, yo, bueno. Todos pensábamos eso. Yo quedé pobrecitos, qué pena. Pero yo juraba que, porque los que están dando, los que iban a dar mañana, los van a dar viernes. Ni modo, sí, al llorar al río. Ni modo, cuando toca, toca, chicos, así es la vida. Es más, no es difícil, es facilito. Ya van a ver, de verdad, el examen es más sencillo de lo que piensan. Ya. Aplazado, sí. Al 1%. Aquí, esta es la clave, que sepan diferenciar en plaquetas porque les va a cruzar los factores de dilución. Dilución, esta es 1:100. Son 990 microlitros más 10 microlitros de muestra. Ambas se encargan en cámara húmeda, ambas tienen el mismo tiempo, los 15 minutos, ahí no hay problema. Otra diferencia es que su factor del oxalato de amonio es 500. Y por último, su conteo es en diagonal. Se cuenta en los cuadrantes primarios, es decir, los cuadrantes de recuento de blancos, los grandotes. Y por otro lado, tenemos el reactivo de Res-Ecker. Su dilución es 1:200. Su factor es de 1000. Y el recuento es en conteo en cuadrante central. Es decir, en el cuadrante en el que hace el conteo de los rojos. La doctora les puede preguntar así. Para realizar el recuento de plaquetas con el reactivo de Res-Ecker, se utiliza un factor de 1000, se realiza el conteo en cuadrante central con una dilución de 1:100. Y ya está mal, porque la dilución es 1. Listo, yo creo que eso es todo. O sea, esto es lo básico de lo básico de los que les puede preguntar.
Después, ¿qué más? Voy a ver si no tengo modelos de exámenes. Sí, ¿y tenemos que hacer ejercicios o no? Lo máximo que les puedo preguntar miren, este es un modelo de examen. A ver, en los exámenes de auxiliares mete cálculos, pero en los de teoría normales no he visto que meta, honestamente. Pero puede ser. Si lo hace la doctora Lina es totalmente impredecible. Este es un modelo de examen. ¿Lo pueden ver? Sí, Auxi. Así, miren, súper sencillo. Primero pregunta, encierren la función correcta. La principal función de los glóbulos rojos es intercambio de gases, porque defensa corresponde ¿a qué? A los glóbulos blancos. En la eritropoyesis tenemos dos vías, normoblástica y megaloblástica, obteniéndose dos tipos de eritrocitos. ¿Cuáles son? Normocitos y macrocitos. No megalocitos, ahí los está confundiendo. Los neutrófilos, eosinófilos y basófilos se forman gracias a una célula intermedia que se llama, ya ustedes revisan acá, mieloblasto. Esta es la célula intermedia. ¿Revisan? Mieloblasto. ¿Cuáles son los valores de referencia de la fórmula leucocitaria? Y aquí colocan el valor de referencia de los callados, de los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, dependiendo de la docente con la que estén, porque cada una de las doctoras maneja valores de diferencias distintos. Las características de una célula blasquética es célula de más de 25 micras, citoplasma basófilo, núcleo grande, presencia de nucleolos, es esta. La hematopoiesis es el proceso de formación de sangre mediante una célula madre hematopoyética originada en la médula y con un microambiente medular dando lugar a la eritropoiesis, leucopoiesis y plaquetopoiesis. Esta es la correcta. La célula intermedia de la plaquetopoiesis es megacardioblasto. ¿Cuál es la función de los macrófagos? Defensa y paso de información a los linfocitos T. ¿Cuáles son los pasos a seguir en un hemograma manual? Ese se les voy a pegar también. Porque eso lo hemograma manual completo, estos son los pasos. Ya está. Así son los modelos de exámenes de la doctora. Como ven, es facilito. Básicamente todo lo que les pasé todo lo que está ahí está. ¿Cuál es la función del volumen corpuscular medio? Ahí eso se los tengo que anotar. Recuento de glóbulos blancos se realizan en cámara de Neubauer contando cuadrantes primarios. Se debe dividir la sangre anticoagulada en una solución de TUR 1 en 100. Ya aquí está mal, porque la solución de TUR es 1 en 20, ¿no ves? Sería falso. Este es un modelo de examen de la doctora. Les voy a aumentar lo que les dije, para que repasen directamente de ahí y no tengan problemas. ¿No tiene más modelos Auxi? Tengo más, si quieren resolvemos, no hay problema. Sí, Auxi. ¿Dónde lo va a pasar? No se los va a pasar todo, no se preocupen. Ya, estos son los pasos de un hemograma. En el automatizado es el Culture y listo. Y en el manual es eritrograma, BCG, hematocrito, hemoglobina. Recuento, plaquetas, glóbulos blancos, glóbulos rojos, protis y tinción, fórmula leucocitaria, índices hematimétricos e informe. Hablando de los índices hematimétricos que tienen que saber, tenemos el volumen corpuscular medio, que este se encarga de ver el tamaño de los eritrocitos. ¿Cómo se calcula? El BCM es igual al hematocrito sobre el número de glóbulos rojos, solo se colocan 2 dígitos por 10. Luego tenemos la hemoglobina corpuscular media, que
que se encarga de ver la concentración de hemoglobina en los eritrocitos. Esto ayuda a saber que la pigmentación o el color o la cantidad de color que tiene cada uno de los eritrocitos. Se calcula hemoglobina sobre número de glóbulos rojos por 10. Luego tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media. Que básicamente confirma los dos anteriores. Esta se calcula de la siguiente manera. Hemoglobina sobre hematocrito por el 100%. Y listo. Esos son los índices hematimétricos. Voy a buscar más exámenes. Nutrición. No pensé que tenga tantos de nutrición. Tengo más modelos de exámenes de cualquier otra cosa menos de mato, les cuento, chicos. Yo le he pasado, sí. Ya, pásenme. Wanda. Ujú. Esperen un ratingo, voy a aceptar en mi. Ya se lo he pasado, sí. Ya, gracias. ¿Ves? Como les decía, es que la doctora siempre repite. Más bien pónganse a resolver modelos, chicos. La doctora escuchando mi audio. Puro modelo de se pasa esta materia. Se pasa, no se estresen, hemato es facilito. Muy pocas personas se quedan en hemato. ¿Por qué se llegarían a quedar Yo uno ausentes? de ellos. ¿Qué? ¿Por qué se llegarían a quedar? No sé, mayormente se quedan por no ir al laboratorio los que se aplazan. Pero si te cuenta, las dos doctoras los sacan. La doctora Lina no los va a dejar dar examen si tienen 3 faltas. La doctora Karina tampoco. ¿Vamos a dar el grupo de la doctora Lina y el de la doctora Karina juntos? Sí, dan juntos, pero en distintas aulas. Mismo examen, pero Dan juntos, pero en distintas aulas. Miren, si se dan cuenta, en el modelo de examen, con todo lo que les pasé, ya los pueden resolver. La sangre es un tejido altamente especializado formado por 2 fases, plasmática y globular. Lo voy a fijar esto. Ahí está. Por 2 fases, plasmática y globular. Dentro de la eritropoyesis, que es la formación de glóbulos rojos o de eritrocitos, como prefieran. La leucopoiesis, que es la formación de glóbulos blancos o leucocitos, como prefieran. Y la plaquetopoiesis, que es la formación de plaquetas.
La eritropoyesis nos da dos tipos de glóbulos rojos. Los normales se forman a partir de ¿cuál? Normoblasto. Así. Literalmente está todo, chicos. Les aseguro que lo que está acá es el 80% de su examen ya. Y los macrocitos a partir del ¿cuál? Del megaloblasto. La leucopoiesis puede ser polimorfonuclear y mononuclear. ¿Cuál de ellas? Su célula madre es el mieloblasto. El mieloblasto son de los polimorfonucleares. Nucleares. Y el histioblasto es de los monocitos. Así. Se los paso el documento y quieren ir resolviendo ustedes. Sí, Ausi. Sí, porque así yo creo que se van a aburrir hasta que les resuelva todos los exámenes. Sí, sí. Sí, o sí, páselo, porque hay parte que me quedé. Ya. Cualquier duda que tengan, yo voy a estar despierta. Escriben en los grupos porque al privado no contesto. Ya nos dimos cuenta. Los quiero mucho, chicos, los quiero mucho. Espero que les Gracias, vaya bien, ¿sí? Mucho éxito mañana. Gracias, sí. Gracias. Gracias, Ausi. Dios mío.